Almohadilla tutulo atractivo. Querem casado, ande al borde, el final llorado de un sueu más menos o turco ***. Almohadilla guiu superíndice 3n del vídeo. Hola a todos, bienvenidos un duamu, a su canal favorito de series turcas. Soy y estoy muy contento de tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les toca la fibra sensible, esos momentos desgarradores, esos finales que nos dejan con el corazo superíndice 3n hecho trizas y que nos hacen preguntarnos ¿por qué copyright? Como vieron en el título, vamos a hablar sobre Kerem, ande y ese sueu más menos o que para muchos, terminu superíndice 3 de la manera inesperada y dolorosa. Vamos a analizar el impacto de ciertos giros argumentales, decisiones de guión y en general, ese sentimiento de desolación superíndice 3n que nos invade cuando nuestras parejas favoritas no tienen el final feliz que anhelamos. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos a fondo las series turcas, los dramas, los romances y los finales impactantes, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejen sus comentarios al final, porque me encanta leerlos y saber qué copyright piensan ustedes sobre estos temas. Ahora vamos al meollo del asunto. Hoy vamos a explorar el concepto de final llorado, atrabu copyright de varias series turcas que a mi parecer, representan a la perfección superíndice 3 en esta idea. No se trata solo de tristeza, sino de esa combinación superíndice 3n de decepción superíndice 3n, frustración superíndice 3n y a veces, hasta indignación superíndice 3n que sentimos cuando una historia que amamos no termina como esperábamos. Y por supuesto hablaremos de Senu con diéresis al capm, y la percepción superíndice 3n de muchos fans sobre el final de la historia de Eda y Serkan, especialmente en relación superíndice 3n con la supuesta boda de Kerem Bürsin y el impacto emocional que esto tuvo en muchos seguidores de Hande Erçel. Pero antes de sumergirnos en ese caso particular, vamos a analizar otros ejemplos notables de series turcas que nos han dejado con un nudo en la garganta. Porque, seamos honestos, la televisión superíndice 3n turca tiene un talento especial para arrancarnos lágrimas y hacernos cuestionar el destino de los personajes que tanto queremos. No es casualidad que las dizis hayan conquistado el mundo, creando legiones de fans apasionados que debaten, analizan y sobre todo, sienten profundamente cada giro de la trama. Comencemos con Aik Memnu una serie que a pesar de ser un clásico, sigue generando debates y emociones. El copyright nero principal es, sin duda, el drama romántico, pero con una fuerte dosis de tragedia. Los actores principales son Beren Saat como Biter Ziyagil, Juan Tatlıtuğ como Belül Aznedar, y Selçuk Yöntem como Adnan Ziyagil. La sinopsis es bastante simple en la superficie. Biter, una joven atractiva y ambiciosa, se casa con Adnan, un hombre mayor y viudo, para escapar de su madre. Sin embargo, encuentra la pasión superíndice 3n y el amor prohibido en los brazos de Belül, el sobrino de su esposo. Esta relación superíndice 3n clandestina desata una serie de eventos que terminan en una tragedia devastadora. El secreto, las miradas furtivas, la culpa que corroe a los personajes desde adentro, todo contribuye a crear una atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3n constante que culmina en un final apocalíptico. Aik Memnu es relevante para nuestro tema porque representa la destrucción superíndice 3n de un sueu más menos o romántico atrabu copyright de la infidelidad, la culpa y las consecuencias fatales. El final es especialmente impactante ya que Biter, abrumada por la culpa y el remordimiento, se suicida, dejando a Belül destrozado y a Adnan completamente desolado. La serie demuestra que las decisiones tienen consecuencias irreparables y que el amor prohibido puede llevar a la destrucción superíndice 3n total. Es un final sin concesiones, que no busca redimir a los personajes ni ofrecer un consuelo fácil al espectador. Un dato interesante es que la serie es una adaptación superíndice 3n de una novela turca del mismo nombre, escrita a finales del siglo XIX. A pesar de ser una historia antigua, los temas que aborda siguen siendo relevantes y resuenan con el público actual. La novela original era una crítica a la sociedad de la con diéresis copyright poca, y la serie logra capturar esa misma esencia, actualizándola para un público moderno. Ahora pasemos a ***u con diéresis ucur, una serie de acción superíndice 3n y drama criminal que también copyright n tiene elementos de tragedia y romance. Los actores principales son Aras Bulut y Nemli como Yamak Koval, Dilan Cizekdeniz como Sena Koval,
y Erkan Kolkak Kostendil como Bartolu Saadetin. Ukondieres y Sukur no es solo una serie de Geunsteres, es una saga familiar, una lucha por el poder y una reflexión superíndice 3N sobre la lealtad y el sacrificio. La serie se centra en la familia Koobal, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. Yamak, el hijo menor, regresa a Kukur para asumir el liderazgo de Spoo Copyright S de la muerte de su padre. Debe proteger a su familia y a su barrio de las amenazas externas, mientras lucha contra sus propios demonios internos. La serie nos muestra un Estambul oscuro y visceral, donde la ley de la calle es la que impera y donde la violencia es una constante. Aunque Ukondieres y Sukur es principalmente una serie de acción superíndice 3N, el romance entre Yamak y Sena es una parte central de la historia. Sin embargo, su relación superíndice 3N es marcada por la tragedia y la copyright dida. Sena muere de una manera inesperada, dejando a Yamak completamente devastado. Este evento marca un punto de inflexión superíndice 3N en la serie y afecta profundamente a Yamak y a su familia. La muerte de Sena es un ejemplo perfecto de un final llorado, porque rompe el corazón superíndice 3N de los espectadores y demuestra que incluso en medio del caos y la violencia, el amor puede ser frágil y efímero. No es una muerte romántica ni heroica, es una copyright dida absurda que deja una cicatriz imborrable en el corazón superíndice 3N de Yamak y en el alma de la serie. Una curiosidad sobre Ukondieres y Sukur es que la serie se filmó superíndice 3 en un barrio real de Estambul, lo que le da un sentido de autenticidad y realismo a la historia. Los actores se sumergieron en la cultura local, interactuando con los residentes y aprendiendo sobre sus vidas. Sigamos con **Medcezir**, una adaptación superíndice 3N turca de la serie estadounidense DOC. Es un drama juvenil con elementos de romance y problemáticas sociales. Los actores principales son Atay Ulusoy como Yaman Koper, Serini Sarkaya como Mira Beylice y Bar Falay como Selim Serez. Medcezir es una historia de segundas oportunidades, de superar los obstáculos y de encontrar el amor en los lugares inesperados. La serie cuenta la historia de Yaman, un joven de clase baja que es acogido por Selim, un exitoso abogado, después copyright S de ser arrestado por robo de autos. Yaman se muda a Altınköy, un barrio rico de Estambul, donde conoce a Mira, una joven hermosa y popular que lucha contra sus propios problemas. Yaman debe adaptarse a un nuevo mundo lleno de privilegios y prejuicios, mientras que Mira debe lidiar con sus propios demonios internos. Aunque Medcezir tiene un final relativamente feliz para Yaman y Mira, su camino hacia la felicidad es lleno de obstáculos y tragedias. Mira enfrenta problemas de salud graves y su relación superíndice 3N se pone a prueba constantemente. Si bien terminan juntos, la serie nos muestra que el amor verdadero requiere sacrificio y superar dificultades extremas. El final llorado en este caso se manifiesta en el sufrimiento que ambos personajes deben soportar para estar juntos. Las lágrimas derramadas no son solo de tristeza, sino también copyright N de empatua por el dolor de los personajes y de admiración superíndice 3N por su fortaleza para superar las adversidades. Un dato interesante es que Medcezir fue una de las primeras series turcas en alcanzar popularidad internacional, abriendo el camino para otras producciones turcas en el mercado global. Su copyright cito se debió superíndice 3 a su fu superíndice 3 mula de combinar drama, romance y problemáticas sociales, atrayendo a un público joven y diverso. Ahora hablemos de Sefirin KZ un drama romántico con una trama intensa y giros inesperados. Los actores principales son Neslihan Atagul como Nare Celebi, Engin Akyurek como Sankar Efeolu, y Uraz Keiglarolu como Gedizikl. Sefirin KZ es una historia de amor y traición superíndice 3N, de secretos del pasado y de la búsqueda de la justicia. La serie narra la historia de amor entre Nare y Sankar, dos superíndice 3 venes de diferentes mundos que se aman profundamente. Sin embargo, su amor se ve interrumpido por una serie de malentendidos y secretos del pasado. Nare huye el día de su boda y regresa a la vida de Sankar aún más menos os después copyright S con una hija. El reencuentro de Nare y Sankar desata una tormenta de emociones y revela secretos oscuros que amenazan con destruir su amor. Sefirin KZ es un claro ejemplo de un final llorado por varias razones. Primero, la relación superíndice 3N entre Nare y Sankar es marcada por el trauma y la desconfianza. Segundo, la serie tuvo que enfrentar cambios importantes en el elenco debido a problemas de salud de la actriz principal, Neslihan Atagul.
Esto obligó Superíndice 3 a los guionistas a cambiar el rumbo de la historia y a darle un final diferente al que originalmente se planeaba. Muchos espectadores se sintieron decepcionados con el final, ya que no encontraron una resolución Superíndice 3 satisfactoria para la historia de amor entre Nare y Shankar. La serie demuestra que incluso las historias de amor apasionadas pueden verse truncadas por circunstancias imprevistas. La salida de Neslihan Atagul dejó Superíndice 3 un vacuo en la serie y obligó Superíndice 3 a los guionistas a improvisar un final que no convenció Superíndice 3 a todos. Una curiosidad es que la serie se filmó Superíndice 3 en escenarios impresionantes en la región Superíndice 3N del Egeo de Turquía, lo que le da un toque visualmente atractivo a la historia. Los paisajes de la costa turca se convierten en un telú Superíndice 3N de fondo perfecto para este drama romántico. Y ahora llegamos al tema central de este vídeo, **Senu con diéresis al cap, ***. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel como Eda YLDZ y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, conquistó Superíndice 3 a audiencias de todo el mundo. La serie narra la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan, un arquitecto exitoso y obsesionado con el trabajo para obtener una beca. Lo que comienza como un simple acuerdo se convierte en una historia de amor llena de altibajos, de risas y lágrimas, de segundas oportunidades y de la búsqueda de la felicidad. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue innegable, y muchos fans se enamoraron de la relación Superíndice 3N entre Eda y Serkan, tanto dentro como fuera de la pantalla. La pareja se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 global, generando legiones de fans que los seguían en redes sociales y que analizaban cada uno de sus gestos. Sin embargo, el final de la serie generó Superíndice 3 sentimientos encontrados entre los espectadores. Si bien Eda y Serkan terminan juntos y forman una familia, algunos fans sintieron que la serie perdió Superíndice 3 su encanto original en las últimas temporadas. Las nuevas tramas y los cambios en la personalidad de los personajes no convencieron a todos. Muchos sintieron que la magia de la primera temporada se había diluido y que los guionistas habían perdido el rumbo de la historia. Pero lo que realmente alimenta la idea de un final llorado, en este caso es la percepción Superíndice 3N de que la relación Superíndice 3N entre Hande y Kerem, que muchos fans creían que era real, terminó Superíndice 3 de manera abrupta y para algunos dolorosa. La supuesta boda de Kerem se convirtió Superíndice 3 en un símbolo de la desilusión para muchos fans que habían invertido emocionalmente en la pareja. La idea de que su sueño turco no se hizo realidad generó Superíndice 3 tristeza y decepción Superíndice 3N en muchos seguidores de la serie. La ruptura de Hande y Kerem fue un golpe duro para muchos fans que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. Es importante recordar que las relaciones personales de los actores son independientes de las historias que interpretan en la pantalla. Sin embargo, la línea entre la ficción Superíndice 3N y la realidad a veces se difumina, especialmente cuando los actores tienen una gran química en la pantalla y los fans proyectan sus propias fantasías en su relación Superíndice 3N. La capacidad de los actores para crear personajes creíbles y emotivos puede llevar a los espectadores a confundir la realidad con la ficción Superíndice 3N. Senu con diéresis al cap es un ejemplo de CU Superíndice 3 Las expectativas de los fans pueden influir en su percepción Superíndice 3N del final de una serie. Si bien la serie tuvo un final feliz en el sentido tradicional, la desilusión Superíndice 3N por la aparente ruptura entre Hande y Kerem dejó Superíndice 3 un sabor amargo en muchos espectadores. Un dato curioso es que Senu con diéresis al cap fue una de las series turcas MUS vendidas a nivel internacional, llegando a ser transmitida en MUS de 80 pauses. Su copyright cito se debió Superíndice 3 a su fu Superíndice 3 mula de combinar comedia romántica con elementos de drama y a la química innegable entre sus protagonistas. En resumen, hemos explorado varias series turcas que a su manera, representan la idea de un final llorado. Desde tragedias clásicas como Aik Memnu, hasta dramas contemporáneos como Senu con diéresis al cap, hemos visto CU Superíndice 3 las decisiones de los guionistas, las circunstancias imprevistas y las expectativas de los fans pueden influir en nuestra percepción Superíndice 3N del final de una historia. Cada serie tiene su propia forma de rompernos el corazón Superíndice 3N, ya sea a trabu copyright S de la tragedia, la pu copyright dida o la desilusión Superíndice 3N. Es importante recordar que el valor de una serie no se define únicamente por su final. Las historias que nos conmueven, los personajes que nos inspiran y las emociones que experimentamos a lo largo de la serie son lo que realmente importa.
Las series turcas nos ofrecen una ventana a otras culturas, nos hacen reflexionar sobre temas importantes y nos brindan momentos de entretenimiento y conexión superíndice 3N emocional. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de los finales llorados en las series turcas. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Les son las series turcas que se los han hecho llorar? ¿Estu N de acuerdo con mi análisis sobre el final de Senu con diéresis al cap? Dejen sus comentarios abajo que me encanta leerlos y saber qué copyright piensan ustedes. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós.